Totalmente. Hombre, a mí me gusta siempre partir de una historia que podría ser un drama, que podría ser una historia dramática y devenir en una especie de mar adentro o lo que sea, pero siempre voy hacia la comedia, ¿no? Y me pasó hace poco que intenté escribir un guión de terror de un corto y me salió comedia, o sea que es bastante habitual esto. Pero sí que creo que las mejores comedias podrían ser en su desarrollo un drama y se vuelven comedias por la propia naturaleza de las cosas. No sé, al final la vida cotidiana desprende tantos aspectos agridulces o patéticos que se acerca más al tono de comedia que al drama, ¿no? Me gusta el límite entre lo que tiene gracia y lo que no, y creo que la vergüenza ajena como tipo de humor o como sensación generada tiene eso que es como que me estoy riendo de algo pero que no tiene realmente gracia porque el que lo está viviendo lo pasa mal, yo también lo paso mal presenciándolo, y esa cosa limítrofe entre lo que tiene gracia y lo que no tiene gracia en absoluto me parece muy, muy interesante. Yo creo que con Blake Edwards me identifico mucho en el aspecto de que tiene un sentido del gag como muy preciso, ¿no? Es un director que no solo le interesan los personajes, sino los mecanismos también para llegar a la gracia, ¿no? O sea, creo que ha creado personajes increíbles, o sea, es el creador de Clouseau, del inspector Clouseau, y ya con eso se ha ganado el cielo. Entonces, en comparación con otros directores que a lo mejor han recibido más rollo, o sea, más palmareses y más gracias por parte de la crítica que creían que era mejor, como Billy Wilder. A mí pues Billy Wilder me parece un directorazo, pero quizás me identifico más con el universo de Blake Edwards. O sea, de Billy Wilder me gustan más los dramas que las comedias. Las comedias no me acaban de convencer, y en cambio Blake Edwards, que creo que es un tío que apuesta directamente por el humor y apuesta además por un tipo de comedia muy alocada pero a la vez muy tierna, y todo eso me identifico mucho, y con otros directores como Richard Quine, que tienen mucho que ver. Yo usé mucho la tele como campo de pruebas, es decir, que haber hecho muchos sketches de televisión te lleva a medir muy bien los tiempos, tu instinto se educa, ¿no? O sea, en realidad es una cuestión instintiva, ¿no? Porque estás viendo, por ejemplo, una secuencia en el monitor mientras actúa y dices, no, esto tiene que ir más rápido, hay que hacer una pausa aquí. Y cuando montas lo mismo, ¿no? Dices, no funciona, no, funciona. Luego haces pases de prueba con el público y te das cuenta, en el caso de los sketches que se emitían cada semana en los programas que he trabajado, te das cuenta de qué funciona, qué no funciona, y todo eso. Entonces creo que ahí he aprendido muchísimo, porque en realidad es algo muy intuitivo, o sea, no se enseña en las escuelas ni en ninguna parte, y es imposible de saber. Aunque seas un maestro del ritmo, nadie sabe si a la siguiente película va a tener un ritmo espantoso y va a tener un ritmo desangelado, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Que sea como todo muy desangelado, porque no sabes muy bien. A lo mejor dices, joder, el guion es estupendo, los actores están genial, son buenísimos, tal, pero la película es desangelada. Probablemente lo que falle es el ritmo, que no supone además ir muy deprisa ni nada de eso, sino simplemente tener contraste, ¿no? O sea, tener aristas, y creo que eso sí que se puede aprender de prueba y error. O sea, para llegar a tener secuencias como ritmo, he tenido que hacer muchas secuencias sin ninguno. Sí, vamos, yo creo que el personaje de Juan Carlitos es tan potente que además fue, en cierto modo, lo que nos puso a Diego San José y a mí cachondos a la hora de hacer la película, pero creo que por otro lado también era insoportable. Es decir, que hace de personaje cansino, pero que podía llegar a cansar. Entonces creíamos que en la película debía tener un protagonismo bestial, pero no al 100%. No debía ser el protagonista. No debía ser o sea, yo creo que Juan Carlitos necesita un paredón, necesita alguien en que apoyarse, y eso lo encarna muy bien Unax Ugalde. Es decir, que creo que Juan Carlitos en sí mismo no tendría gracia, necesita alguien con el que rebotar y todo eso, y creo que la medida es bastante justa. Es decir, que sí que es un personaje muy potente, que tiene muchísima participación en la película, pero que no está todo el rato, porque si no, no es que Julián acabase agotado haciendo las escenas, sino el espectador es el que acabaría completamente agotado.
con la compositora Anzo Calleja, la verdad es que yo creo que es la persona con la que más tiempo llevo colaborando, desde, pues yo calculo que desde el 95, 96, porque hacía ya todos mis cortos, los cortos en vídeo incluso. Y como nos conocemos mucho, y a mí la música me interesa mucho, la música del cine, no soy de los que cree que la música del cine es manipuladora en cuanto a que no es necesaria porque en realidad estás manipulando al espectador. Creo que el cine es manipulación. O sea, ya desde que escoges hacer un plano así o un plano así, estás decidiendo y manipulando al espectador, con lo cual el uso de la música me parece que puede apoyar mucho. Creo que hay un nivel de entendimiento brutal, sobre todo, es decir, y una confianza bestial a la hora de criticar nuestro trabajo, pero no en plan criticar como algo malo, sino de intentar mejorarlo. Y el sistema de trabajo que tenemos, en que me pasa muchas maquetas y vamos hablando de detalles a veces muy absurdos o muy pequeñitos, creo que es lo que me gusta de trabajar con ella, aparte el talento que tiene y haber visto cómo nuestras carreras han ido paralelas, ¿no? Es decir, que si ella empezó conmigo haciendo los cortos en vídeo, también los dos hemos ido mejorando y eso me parece importante. De montaje, dices, en algún caso yo creo que, por ejemplo, sí que algún tema que tenía que ser así ha condicionado el montaje de imagen, pero la verdad es que es muy buena técnica en ese aspecto. O sea, ella creo que sabe trabajar muy bien con el material que hay. Creo que es capaz de medir muy bien la intención. Lo que sí que ha hecho esta película y me gusta mucho en relación con el tempo es que de igual manera que los actores me gusta que jueguen con la pausa y con quedarse quietos sin decir nada o con ralentizar algo, creo que ella con la música ha hecho algo parecido. Yo odio la música de comedia, o sea, la música que a veces se pone de fondo como si fuera un colchón y te está indicando, oye, que tienes que reírte, que esto es una comedia. Me gusta más la música dramática para las comedias, porque creo que establecen el punto emotivo y el punto sentimental importante. Y creo que en ese aspecto también la colaboración comedia no ha sido una música cachonda, sino una música que a veces se paraba, volvía, que subrayaba el chiste. Hay cosas maravillosas de la música de Aran que yo, sin yo pedírselo, de repente la música paraba y oíamos una frase, y eso hacía que la frase resonase más y el chiste funcionase mejor. Para mí eso es la música de comedia, la música que refuerza eso, no la que te dice continuamente con un cartel como si fuera con luminosos, esto es una comedia porque la música es cachonda. El único caso que hay de actor que ha hecho el papel ya desde el guión, o sea que ya teníamos en mente que iba a ser ese personaje, es Julián López para Juan Carlitos. Eso ya estaba clarísimo porque es un personaje a su medida. Lo siguiente sí que fue puzzle, porque en realidad una película tan coral no es que funcionen las cosas independientemente, sino que tienen que hilar, ¿no? O sea que si partes de Julián empiezas a pensar quién puede ser contraste para el canal a Sergio, luego piensas en Sergio y que podía ser su pareja, con lo cual tiene mucho de encaje de bolillos. Y de igual manera que escribimos para él, para los demás actores vinieron ya con una lección a posteriori o con pruebas. Sí, su punto de vista y su experiencia es fundamental, sí. Hombre, lo típico que haces pruebas o estás haciendo el puzzle del casting y ahí sí que te sientas con él y empiezas a ver las mejores posibilidades. Y luego también está, yo que sé, es que ahí varía tanto tema fechas, yo que sé, o sea, quiero decir que en realidad cuadrar actores es de las cosas más complicadas que hay, sobre todo en un reparto de estas características, ¿no? El reto para mí ha sido el reto del tono de la película, de combinar un lenguaje muy alocado con un lenguaje más de verdad, más auténtico. Creo que de igual manera que hablamos del ritmo, que es una cosa muy complicada, el tono es la otra gran Y en la ecuación, ¿no? O sea, no sabes muy bien qué es, cómo se puede domesticar y todo eso. Entonces, para mí, lo más tremendo era aplicar eso, era aplicar ese tono que oscilaba mucho en la película y a ver qué salía de resultado.